ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Avi Loeb y los extraterrestres. Avi Loeb lo ha vuelto a hacer. Lejos de detenerse, y a pesar de las críticas que recibe por parte de muchísimos científicos, pues la búsqueda de civilizaciones extraterrestres por parte de este físico, un físico de pata negra, de la Universidad de Harvard, pues no hace más que intensificarse. Este hombre fue el mismo que hace años afirmó que Oumuamua, el primer objeto interestelar captado por la tecnología humana, pues no era otra cosa que una nave espacial alienígena que se había quedado varada. Una antiquísima nave que llevaba probablemente milenios viajando por el espacio y que nosotros habíamos encontrado a su paso por nuestro sistema solar. Pues ahora Loeb acaba de regresar de una expedición en el Océano Pacífico, de la que ya hablamos en artículos en el periódico, y esa expedición era para encontrar los restos de un misterioso meteorito que ahora os contaré, que se llama IM-1. Pues Loeb dice que ha encontrado 50 pequeñas esférulas cósmicas y, según asegura, coinciden con los restos de un vehículo extraterrestre venido de más allá del sistema solar. Ahí queda eso. Esta historia viene de lejos. Vamos a ver. En 2019, Loeb encontró en unos registros de la NASA, concretamente del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, pues encontró un informe sobre un meteorito que le pareció extraño. Ese meteorito había caído en el año 2014 y fue observado por tecnología del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo cual supuso después un problema, ahora os contaré. Pues este meteorito ingresó en la atmósfera en 2014 y después explotó sobre el Océano Pacífico Sur, cerca de Papúa Nueva Guinea, y sus restos evidentemente cayeron al mar. ¿Por qué llamó este meteorito la atención de Avi Loeb? Pues porque era muy rápido, extraordinariamente rápido, mucho más que la media de los meteoritos que se detectan cayendo en cualquier parte de la Tierra, y además explotó mucho más abajo que la mayoría de los meteoritos, lo cual quiere decir que era más duro, más resistente, porque estos meteoritos, cuando entran en la atmósfera, se ven sometidos al rozamiento, alcanzan unas temperaturas de varios miles de grados, la mayoría de ellos no resiste y se deshacen o explotan. Pero este objeto aguantó, es decir, aguantó mucho más tiempo, lo cual implica que era más duro que el resto de las otras rocas espaciales que se registran en ese mismo catálogo de la NASA. La velocidad y la dureza le llevó a pensar que podríamos estar ante algún tipo de material artificial. Junto a su colega Ami Siraj, que es un astrofísico con el que ha firmado muchos otros artículos, pues empezaron a trabajar sobre este meteorito. Pero, ¿qué sucede? Que les faltaban datos y no pudieron publicar un artículo sobre el tema hasta el año 2022. ¿Por qué tardaron tanto en publicar ese artículo? Evidentemente tardaron, fijaros, desde 2014 que cayó, en 2019 se dieron cuenta y publicaron el artículo en 2022, pasaron en total 8 años. Pero es que, y aquí viene lo que os decía antes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no les soltaba los datos. ¿Qué ocurría? Que ese meteorito de 2014 había sido detectado con un sistema del Departamento de Defensa que es exactamente el mismo que utilizan para captar lanzamientos de misiles nucleares. Es decir, si una potencia enemiga lanza un misil nuclear, ese sistema es el que detecta ese lanzamiento, la trayectoria del misil, etcétera, etcétera, para reaccionar. Evidentemente, como misiles nucleares no nos lanzan, pero lo que sí llegan a la Tierra son muchos pequeños meteoritos al cabo del año, es facilísimo que ese sistema de defensa capte meteoritos, y eso fue lo que pasó en el año 2014. Los datos de ese meteorito fueron pedidos por Loeb y por Siraj en numerosas ocasiones, con memorándums, con peticiones oficiales, etc. Pero Defensa no lo soltaba por motivos de seguridad nacional, para no revelar las tecnologías antinucleares que tenía, ¿no?
Sin embargo, sí que accedieron a un comandante del Departamento de Defensa, sí que accedió a hacer un informe con la tecnología de defensa para decirle a Loeb si ese objeto, debido a su velocidad y a su trayectoria, era posible que no perteneciera al sistema solar, sino que viniera de fuera. Y esos datos fueron los que les permitieron a Loeb y a Siraj en el año 2022, o sea, el año pasado, hacer un informe con un 99,999% de confianza y de posibilidades de que el meteorito IM-1 había viajado a la Tierra desde otra estrella. Es decir, esos datos militares confirmaron casi al 100% que ese objeto, ese IM-1, ese meteorito, ese fragmento que cayó en 2014 sobre las aguas del Pacífico, no venía de nuestro sistema solar. Pero claro, ahí no termina la cosa. El siguiente paso de Loeb, una vez sabido, una vez confirmado que esa roca venía de fuera de nuestro sistema, pues fue ir a buscar sus trozos, sus fragmentos, cosa que no es nada fácil porque serían milimétricos y estarán enterrados en el fondo del Pacífico. Loeb se movió lo suficiente y calculó con todos los datos disponibles un área aproximada donde podían haber caído los restos y se fue a buscar fondos. Encontró esos fondos, se los proporcionó un magnate norteamericano que se llama Charles Hoskinson, que le dio $1,5 millones y costeó una expedición para rescatar ese material. Esa expedición es la que acaba de tener lugar y esa recolección de material ya ha tenido lugar y Loeb asegura que en esa recolección de material han aparecido estas esférulas que os decía al principio, que son de origen, según Loeb, artificial. ¿Qué hicieron para recolectar los restos? Bueno, pues tenían una especie de remolque magnético de 1 metro de ancho, que lo que hacían era remolcarlo detrás del barco y este remolque iba atrapando todos los fragmentos metálicos, ¿vale? Bueno, una semana después de haber empezado la búsqueda, el equipo encontró esas perlas metálicas de 0,5 milímetro de diámetro y al principio ese material se parecía a fragmentos de hierro muy erosionado, muy corroído, pero al analizarlo con más profundidad se dieron cuenta los científicos de que se trataba probablemente de una aleación de acero y titanio, una aleación que se conoce como S5, ¿no? O acero resistente a los golpes. Esa resistencia del acero S5 está muy por encima de la de los meteoritos de hierro, por lo que de ahí podría venir, según dicen los investigadores, su origen artificial. ¿No es esa una prueba suficiente? Pues no lo es. De hecho, se empezaron a levantar voces de investigadores que no estaban nada de acuerdo con los argumentos de Loeb. Y las protestas y las reacciones pues no se han hecho esperar. Por ejemplo, una doctora y profesora de ciencias planetarias, que se llama Mónica Grady, escribió un extenso artículo en el cual pone en tela de juicio muchas de las razones que Loeb esgrime, ¿no? Por ejemplo, esas esférulas cósmicas muy parecidas como las que ha encontrado el equipo de Loeb, pues resulta que ya se habían encontrado en otras expediciones en otros sitios del mundo, aunque son bastante difíciles de catalogar, ya que esos cuerpos pueden haber sido, y la mayoría han sido, contaminados por materiales terrestres después de su llegada a la Tierra. Es decir, no todo lo que contienen y se ve en los análisis es original. Según esta investigadora, estas gotas espaciales, que son muy comunes o bastante comunes, son esféricas porque cuando entran en la atmósfera se solidifican a partir de material fundido arrancado de los meteoritos en los que viajan. Entonces, cuando un meteorito entra en la atmósfera se hace 1000 pedazos y gotitas fundidas se convierten en pequeñas esférulas, ¿no? A medida que van atravesando la atmósfera. Y muchas expediciones han encontrado este tipo de esferas cósmicas en el fondo del mar. Pero lo que es difícil es hacer un análisis que sea realista de la composición de esas esférulas, ya os digo, porque puede ser que contengan contaminantes terrestres adquiridos después de su caída, con lo cual ese material no sería el original. Y además, en cuanto a que sea el primer material originado fuera de nuestro sistema solar que la humanidad tiene entre sus manos, como dice Avi Loeb,
Bueno, pues de eso tampoco nada de nada, porque tenemos una enorme cantidad de material interestelar en la Tierra. Fijaros que mucho de ese material es casi seguro que está precisamente ahí, en el fondo del océano, aunque no en forma de estas esférulas, ¿no? A ver, el medio interestelar, el espacio que hay entre las estrellas, como sabemos, no está vacío, sino que contiene un montón de moléculas distintas que se originaron antes incluso de que nuestro planeta naciera. Entonces, también hay residuos que vienen de otras estrellas que vivieron antes que nuestro Sol, que explotaron en supernovas hace miles de millones de años y cuyos restos están flotando por ahí. Y parte de ese material resulta que nos llega después a la Tierra en forma de diminutos diamantes o diminutas joyas, zafiros, diamantes, que son recuerdos, digámoslo así, de estrellas que vivieron y murieron mucho antes de que el Sol ni siquiera naciera. Y estos granos se convirtieron después en parte de la nube de polvo de la que después se formó la Tierra, es decir, que ya tenemos dentro de la Tierra mucho material que viene de fuera del sistema solar. Entonces, ¿es o no es una nave extraterrestre? Veamos, en cuanto al origen extraterrestre y de que se trate de restos de un vehículo, bueno, pues ahí también eso es muy discutible, porque harían falta pruebas muy exhaustivas, que no han sido hechas todavía, para analizar con detalle la composición, la edad, descartar la contaminación terrestre e incluso la contaminación de material del propio sistema solar, como os he dicho. La primera de las preguntas ya se ha contestado. Es decir, los exámenes preliminares muestran hierro con algunas trazas de materiales, de metales, como níquel, por ejemplo, que apoya la teoría de que efectivamente vienen de un meteorito que no viene de nuestro sistema solar. Es decir, el meteorito parece ser que sí que venía de fuera. Por eso ya lo sabíamos desde el informe del Departamento de Defensa en base a la trayectoria y a la velocidad. Pero bueno, este análisis sí que lo confirma. Pero eso solo prueba solo prueba que vino de fuera, no prueba de que sea una nave, sino que es un trozo de roca que viene de fuera del sistema solar. Y punto, ¿no? ¿Qué ha dicho Loeb ante estas críticas? Bueno, pues que lo va a analizar en mucha más profundidad esas muestras. Evidentemente, la prueba más convincente de que una de esas esférulas fuera realmente una nave extraterrestre es que fuese más antigua que el Sol. Y eso ya la identificaría al 100% como interestelar, eso desde luego. Pero aunque consigan eso, sería muy difícil afirmar que es de origen artificial. ¿Y qué es lo que se necesitaría para afirmar que esas esférulas efectivamente y desde un punto científico inapelable son de origen artificial? Bueno, pues la investigadora, la autora del artículo crítico, se permite hacer una broma, ¿no? Y dice, quizá la única prueba válida sería encontrar el autógrafo del ingeniero alienígena que construyó la nave, ¿no? Pero bueno, esto es un poco una risa. Lo que está claro es que las afirmaciones de Loeb sobre objetos extraterrestres han levantado un debate muy intenso entre la comunidad científica. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar que un científico de la talla de Loeb, un científico de Harvard que además está dirigiendo algunos de los departamentos de astronomía más importantes del mundo y de estudios espaciales, bueno, pues es un firme convencido. Ya lo hizo con Oumuamua, ahora tenemos estas esférulas que él va a tratar de demostrar que son partes de una nave, pero para Loeb todos los que no están de acuerdo con estas posibilidades los califica de estrechos de miras. Y termino este podcast con una frase que el propio Loeb dijo a este periódico, dijo ABC, en una entrevista reciente que hicimos con él, ¿no? Y dice así: en este asunto, el de los extraterrestres, yo he decidido salir de la zona de confort, cosa que muchos no hacen, dice Loeb. Dice, sí, mis ideas son una especulación, lo reconoce, pero una especulación muy probable y que es necesario investigar. Es decir, Loeb no dice sí, las hay, dice tomémoslo en serio como hipótesis e investiguémoslo en serio. Y sigue diciendo Loeb, si hay extraterrestres avanzados, habrá tecnología, tanto actual como, más probable, de antiguas civilizaciones ya extinguidas.
Se necesita, pues, una nueva disciplina en ciencia, la arqueología espacial. Tenemos un mensaje en una botella y hay que descifrar ese mensaje. La civilización que la hizo podría estar muerta ya. Por eso no significa que esa civilización no haya existido. ¿Qué opináis vosotros? Por ahora todo vale, todas las opiniones están abiertas, la ciencia ha entrado de lleno gracias a Loeb y algún otro como él que rompen una lanza, pero la mayoría aún se resiste. Las pruebas serán las que nos digan si efectivamente este señor tiene en sus manos un fragmento, un trocito de una antigua nave, de una nave extraterrestre, o si es un simple trozo de meteorito contaminado por restos terrestres. Habrá que esperar. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.